Atención, dice Santi, protestante inteligente me pone en aprieto. ¿Cómo? ¿Cómo defiende la sola escritura? Aquí, ay mi madre, vamos a ver esto, señores. Vamos allá, gracias a todos, somos 10,000 y pico de suscriptores ya en este canal, así que suscríbete si no te has suscrito. Atención, este canal de Santiago Alarcón, de Rincón Apologético, a mí personalmente me encanta porque veo que habla con diferentes personas y así podemos investigar y deducir cuál es la iglesia verdadera. Así que le dejaré el link aquí del canal de Santiago Alarcón de Rincón Apologético para que usted vaya y se suscriba y vea su contenido que es muy bueno. Para ti, pregunto, ¿cuál es la iglesia verdadera? Vamos a ver este video. Dale play. Ahí estamos, querido. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Bernardo. ¿De dónde sos, hermanazo del alma? De Colombia, Santi. Colombia. Ojalá Dios quiera, pronto estemos visitando esa hermosa tierra. Tenemos la oportunidad y probablemente se concrete una visita a Colombia. Tengo muchas ganas. Querido, evangélico, ¿de qué denominación sos, hermanazo del alma? A ver. Soy bautista particular. Bautista. Muy bien, bautista. Hermanazo, estamos hablando acá del debate que estamos asistiendo entre el hermano Carlos Veloz, apologista protestante, y el hermano Luis Delgado, nada que ver, Luis Lisboa, apologista católico. Y están debatiendo el caso de la sola escritura. ¿Alguna apreciación al respecto? ¿Qué era lo que nos querías mencionar? A ver. Sí, bueno, básicamente entré para dar mi posición. Hay una complicación cuando uno entra a este tipo de espacio, cuando tiene debates, y es que muchas veces, a veces entra alguien, dice una cosa y se cae en algo que es la generalización, es decir, todos deben pensar exactamente igual. Y bueno, ciertamente muchas veces nos damos cuenta que no es tan así. Por ahí estaba leyendo en el chat que se definiera finalmente qué era lo que entendíamos por sola escritura. Bueno, yo puedo entrar a dar mi posición desde el punto de vista de la tradición reformada, ¿no? Bien. Y bueno, básicamente la sola escritura, y digamos, creo que desde la tradición reformada es básicamente donde se dio ese fuego de debate, ¿cierto? En el siglo XVI, Sí. con el catolicismo romano, y básicamente es relativamente sencillo, relativamente, porque tú sabes que después ya hay un montón de matices y demás, sí, seguro. pero definir la sola escritura es simplemente decir que la escritura es la única regla de fe y obediencia salvadores para el creyente, o sea, es decir, todo lo que yo necesito creer para ser salvo y para vivir una vida agradable al Señor y dándole gloria, pues lo encuentro en las Sagradas Escrituras. Es básicamente eso es lo que nosotros creemos por sola escritura. Y quiero hacer un matiz aquí que no lo escucho mucho y de pronto ahí para traer esa claridad. Pero discúlpame la interrupción, quisiera saber, porque me encanta esta seriedad con la que abordás el tema, me encanta, de verdad, de corazón, y te agradezco. No sé si venís siguiendo el stream, pero me nace una duda y te pregunto, digo, dada la definición que acabas de dar de sola escritura, ¿estás de acuerdo con lo que está defendiendo Carlos Veloz? A ver. Debo admitirte, Santi, que tengo un problema y es que no alcancé a ver en detalle todo lo que está diciendo Carlos Veloz. Sé que están hablando de la sola escritura, pero no pude ver la tesis central que está defendiendo Carlos. La verdad es esa. Ok, fantástico. Bueno, entonces después te la paso un segundito como para que la veas y la observes y la analices, porque a mí me da el parecer que muchas veces el católico es criticado por el evangélico cuando dice, bueno, el católico no entiende de qué hablamos cuando hablamos de sola escritura, pero también es porque muchas veces el evangélico a la hora de presentar la definición o lo que cree respecto a sola escritura, muchas veces parece diferenciarse de otros evangélicos. Entonces, no hay... Sí, lo que pasa es que los evangélicos dicen cosas diferentes de lo que ellos entienden por sola escritura. Entonces, al explicar, las otras personas no entienden. Una definición vinculante, formal y vinculante para todo el mundo protestante. Entonces, se hace muy difícil de poder satisfacer a todos los evangélicos cuando el católico pretende refutar la sola escritura. Pues la verdad, ahí debo concederlo. O sea, no tengo problema en admitir lo que estás diciendo y es cierto. De hecho, cuando desde dentro de los evangélicos tenemos, por ejemplo, defensas internas contra posiciones que no consideramos evangélicas, como por ejemplo los unicitarios, ellos afirman o tienen un concepto de sola escritura o de solo Biblia que es totalmente distinto a lo que se defendió en la tradición reformada. Entonces ahí ya tenemos bases epistémicas distintas de cómo vamos a entrar o reglas hermenéuticas distintas de cómo vamos a entrar a defender las posiciones. Entonces, no todos los evangélicos, ahí tienes toda la razón, tienen la misma definición de sola escritura. Por eso aclaré desde el principio que pues, cualquier cosa que yo diga o pregunta que se me haga, pues va desde la tradición reformada. Yo entiendo que... Lo que pasa es que el protestante tiene muchas mutaciones, tiene muchas cosas diferentes, muchos pensamientos diferentes. Ese es el problema que yo le veo al protestantismo. Mis hermanos pentecostales, trinitarios, tienen otra posición sobre lo que es solo Biblia y demás. Pero sí, justamente es como tú lo estás diciendo, que hay una posición vinculante para absolutamente toda la iglesia evangélica, no la hay, siempre hay matices, eso es cierto. Sí, ok. Entonces, bueno, me seguías desarrollando. Perdón la interrupción, pero ahora me parece apropiado hacerte esa pregunta.
No, sí, en el fuego del debate con el catolicismo romano, básicamente la posición de sola escritura lo que entró a defender fue eso, ¿no? Que si había una doctrina, una regla de fe, algo que necesitáramos creer, practicar, hacer para poder glorificar al Señor, teníamos que poder probarlo por la escritura y teníamos que encontrarlo en la Sagrada Escritura y que esa, digamos, autoridad era la norma no normada, ¿sí? Okay. Básicamente eso fue lo que se defendió en la Reforma, mientras que obviamente en el catolicismo romano lo que se dijo fue, ok, la escritura, pero también la tradición tiene una autoridad par, ¿sí? El magisterio, la iglesia, la interpretación de la iglesia tiene una autoridad par, ¿sí? Entonces, ahí fue donde estuvo el tema y nace esa famosa consigna de sola. Por eso se le dice sola, ¿no? Es sola, la escritura, sí. La norma no normada. Entonces aquí era el matiz que quería hacer, Santi, porque muchas veces he escuchado, y por eso te decía que hay hermanos, sobre todo pentecostales, que tal vez no tengan esta visión, pero es la visión reformada, o sea, no podemos decir que no. Entonces la visión reformada, sola escritura, no significa solo Biblia o que no tenemos otras autoridades. Eso debe ser muy claro. Nosotros nos suscribimos a autoridades como, por ejemplo, la tradición, los credos y las confesiones, e inclusive magisterio, siempre y cuando pueda ser probado, demostrado con la escritura. Entonces, básicamente, y quiero aquí traer un... Cuando él dijo magisterio, ¿a qué magisterio se está refiriendo? Autoridades como, por ejemplo, la tradición, los credos y las confesiones, e inclusive magisterio, siempre y cuando pueda ser probado, demostrado con la escritura. Entonces, básicamente, y quiero aquí traer un ejemplo bíblico muy, muy breve que nos puede ayudar a ilustrar esto, y es en el caso del apóstol Pablo, cuando llega a Troas. El apóstol Pablo era el canon andante, ¿sí? O sea, la autoridad apostólica en ese momento, ellos eran el canon, ellos eran los que llevaban de manera oral, ¿sí? El mensaje de la explicación del evangelio, de la explicación de Cristo. Cuando él llega a Troas y comienza a enseñar, los que estaban, en Berea, ¿sí? Cuando llega a Berea y él comienza a explicar y comienza a enseñar, los de Berea fueron a la escritura para corroborar y comprobar que lo que Pablo estaba diciendo era así. Entonces, básicamente, no es que Pablo dice, pero es que yo vengo como enviado, yo soy apóstol de Jesucristo y mi palabra debe ser creída y punto, porque yo soy el representante legal, ¿sí? Los apóstoles tenían la autoridad de Cristo y lo que ellos decían era palabra de Dios, ¿sí? Era revelación divina, pero aún así los de Berea fueron a corroborar, a validar en la escritura que lo que Pablo decía era así. Entonces, ese ejemplo, que obviamente yo sé que no es, digamos, la cosa, la ilustración no es exactamente igual, pero hoy exactamente sería lo mismo. Cualquier enseñanza de la iglesia o de hombres particulares o de maestros o de lo que sea, yo tengo que ir a la escritura y yo tengo que decir, ok, te voy a poner un ejemplo. Nosotros suscribimos la... Ok, está buen punto lo que él da. Cualquier cosa de la iglesia o que digan, hay que corroborarlo en las escrituras. Buen punto. Pero entonces también hay otro punto. Entonces tú no tienes confianza en esa autoridad. Vamos a suponer, si la autoridad que Dios dejó es tal iglesia, tal persona o tal jerarquía, entonces tú no crees en esa porque tú quieres corroborar. Entonces ahí yo entiendo lo que él dice, pero caramba. La tradición reformada del Concilio de Nicea, ¿ok? Ok, pero entonces, ¿por qué lo suscribimos? Un segundo, porque lo podemos validar con la escritura. Ok, bien, fantástico. Pero acá me parece lo que dijiste presenta dos problemas. Y me gustaría presentártelos para ver qué opinas al respecto. ¿Cuáles son esos problemas? Número uno, yo no estaría tan de acuerdo con la afirmación de que el individuo apóstol podríamos considerarlo como un tipo de canon andante. Porque hasta el apóstol requiere la validación de la iglesia. Podemos verlo en Hechos 15, ¿no? Entonces, podríamos creer de que ese canon sería la iglesia, el magisterio de la iglesia. O por así llamarlo. Quiero, bueno, listo. Bueno, no sé y después un segundo. Bueno, no, dale, te escucho así. No, simplemente quería decir que la expresión canon andante era más ilustrativa que... No, es que te entiendo, pero no sé si lo que tenés en mente es como un individuo aislado del resto, que pese a que es apóstol, nadie va a negar su autoridad, al ser apóstol y por ser apóstol, puede tal individuo representar la validación de todo lo que es la fe, y no, hasta el individuo, pese a que es apóstol, en el Nuevo Testamento requiere la validación de la iglesia, del magisterio de la iglesia, respecto a lo que enseña. Ok. Entonces, ahí podemos encontrar lo que luego, de forma embrionaria, ahí podemos encontrar lo que luego va a sostener la Iglesia Católica como el magisterio, la autoridad del magisterio, ¿no? Okay. Y después, otra de las cosas es el tema de volviendo a lo que es la sola escritura. Y digo, vos vas a creer que solamente la escritura es autoridad infalible y por ende vos reconoces otras autoridades, pero no al nivel de la escritura, porque solo la escritura es infalible. Okay. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso es lo que él cree, sí. ¿Cómo resolvés el problema del canon del Nuevo Testamento? Porque en definitiva, la sola escritura presupone la escritura. Y cuando hablamos de presuponer escritura, estamos presuponiendo la identificación de ciertos escritos que son distintos en naturaleza a escritos corrientes. Por ende,
la sola escritura también, de alguna manera, debe discutir el caso del canon y su validación. Ajá. Pero vos, para validar el canon y afirmar de que el canon está cerrado de forma segura, para asegurarme eso, necesariamente tenés que recurrir a una fuente infalible. Uy. Entonces, ¿cuál es la fuente infalible fuera de la propia escritura que a mí me garantiza que el canon está cerrado? Okay. Y que además hemos acertado respecto a la identificación de estos 27 libros, diferenciándolos del resto. Ese, yo te soy honesto, me parece que es el gran talón de Aquiles de la sola escritura. Uy, a ver qué no, sí, está, de hecho, es evidente que tú lo pienses, porque si no, no estaríamos de lado distinto de la verja, ¿no? Okay. Eso es claro, ¿no? Evidentemente, tú te paras en una posición, yo me paro en otra, y en última instancia, tanto el católico como el evangélico van a tener una autoridad circular final. O sea, eso es claro y es evidente. O sea, vamos a... Sí, pero los dos no pueden estar equivocados. Uno tiene que tener la razón. ¿Quién tiene la llegar razón? al final a una autoridad circular. Cuando, supongamos que no estamos hablando con católicos, sino con un ateo, y me pregunta, ¿por qué la Biblia es la verdad? Y yo le voy a decir, porque la Biblia lo dice. Y él me va a decir, pero eso no es válido para mí. O sea, ¿qué es la Biblia? No, la Biblia es la verdad porque la Biblia lo dice, y la Biblia lo dice porque la Biblia es la verdad. Y no me voy a salir de ahí. Porque en el momento en que yo me salga de ahí, la cosa que valida la autoridad de la Biblia vendría a ser mi autoridad máxima. Entonces, yo caigo en esa autoridad máxima, en este caso, por ejemplo, la iglesia, supongamos que es la iglesia, y la iglesia dice, la Biblia es la palabra de Dios, ese es el canon. ¿Por qué? Porque la iglesia lo dice. ¿Y por qué? Pasó? Porque Cristo fundó la iglesia. ¿Y quién es Cristo? No, porque Cristo es el Señor. Entonces, y ahí, la iglesia. Entonces, la iglesia lo dice, y así, esa es mi autoridad. Una pregunta a todo el que está viendo este video. Él lo está poniendo como hipotéticamente, o no sé. Pero en realidad, ¿pasó así, sí o no así? Que Jesucristo puso los apóstoles, la iglesia y todo eso. ¿Es así, sí o no? Autoridad. O sea, mi certeza va a descansar siempre en una última instancia de autoridad. En el caso del protestante, en el caso del evangélico, es la escritura, porque considera que es lo único que es inspirado e infalible, inerrante. En el caso del católico romano va a decir, no, la iglesia es la que es infalible. ¿Ya? Entonces yo me pregunto, en la Biblia está que diga, estos son los libros, este libro y aquel no, esto, este y este. En la misma sola escritura están los libros que van, los 7 libros que se agregan, están. Dice, mira, son esto y esto. La misma Biblia lo dice. Bueno. En el caso de nosotros lo que pensamos es que la iglesia reconoció el canon, no que lo validó en el sentido que le dio su autoridad intrínseca como palabra de Dios. Ojo, escuchen esto, que esto está interesante. Es decir, no, la iglesia es la que es infalible. ¿Ya? En el caso de nosotros lo que pensamos es que la iglesia reconoció el canon, no que lo validó. Ok, ¿cuál iglesia reconoció el canon? ¿Cuál? En el caso de nosotros lo que pensamos es que la iglesia reconoció el canon, no que lo validó en el sentido que le dio su autoridad intrínseca como palabra de Dios. Estamos de acuerdo. Entonces, obviamente, ahorita el hermano que estaba antes de mí dijo algo con lo que no estoy de acuerdo y quiero aclararlo. Yo creo que la mayoría de los evangélicos no estaríamos de acuerdo con algo puntual que él dijo. Y es que nosotros sí tenemos la fe, tenemos la certeza de que el canon está cerrado. O sea, yo no tengo inseguridad respecto a que esa es la palabra de Dios, porque entonces eso sería dudar del Dios que la dio. Eso sería dudar. Imagínate que Dios no le dio toda su palabra a su iglesia. O sea, y además todo tu sistema teológico como protestante, porque tu sistema teológico se nutre del principio epistémico de la sola escritura. Vos, para construir doctrina, necesariamente tenés que presuponer el principio epistémico de la sola escritura. Pero si no tenés seguridad respecto a la fuente, se te cae toda la teología. Así es. Entonces, en ese sentido, quería aclarar esa parte que dijo él. Ahora bien, volviendo al tema de la pregunta que me hiciste, porque obviamente estoy de acuerdo contigo en algo. Tú estás allá, de ese lado de la verja, yo estoy de este lado, por ese punto. ¿Dónde está la autoridad final? ¿Sí? La autoridad máxima o la autoridad única, porque ustedes pueden decir, no, sí es autoridad, pero no es la única. ¿Me hago entender? A la par, la única a la par. Tú ves, eso es interesante. ¿Dónde está la autoridad final, la que tiene la verdadera autoridad para decir esto hay que hacerlo así y esto es así? ¿Dónde está esa autoridad? Ojo. Yo digo, no, las otras están subordinadas. Entonces, la iglesia, desde el punto de vista de la tradición protestante, cuando hablamos de canon, hablamos de dos cosas. A ver. Uno, la naturaleza del canon, y dos, el reconocimiento del canon. Entonces, son dos cosas distintas para la reforma protestante. O sea, para la tradición reformada, lo que tiene que ver con la naturaleza del canon es su aspecto cualitativo, su autoridad intrínseca. Yo quiero poner una ilustración. Es como un banquero que recibe recibe billetes falsos y verdaderos y él comienza a revisar. Él no tiene poder, capacidad para inyectarle valor a un billete falso. Es que nadie, o sea, yo sostengo lo mismo que vos. No. Simplemente estoy explicando el valor del documento
no es porque la iglesia se lo da, sino la iglesia reconoce el valor del documento porque el valor del documento lo tiene el documento por causa de el autor haber sido inspirado por el Espíritu Santo en el momento de su redacción. Entonces, sí, pero habían libros que, bueno, lo que le dicen que apócrifo. Entonces esos libros tuvieron que depurarlos, desecharlos. Entonces la iglesia tiene una autoridad para decir, no, esto sí. Lo que hace la iglesia es reconocer la naturaleza del documento, que es distinta a cualquier otro documento escrito por cualquier persona. Ok, bueno, fíjate, interesante. O sea, yo estoy simplemente argumentando la posición de la tradición reformada y tú me dices, no, pero en eso estamos de acuerdo. Entonces, fíjate, ahí uno va, cuando uno se escucha, uno dice, porque, a ver, es evidente, Santi, que no estamos de acuerdo entre católicos y protestantes. Es evidente. Sí. Pero yo soy de las personas que digo, yo no quiero atacar muñecos de paja. Eso no me parece edificante. Seguro. Exactamente. Es más, me parece más estimulante incluso desde el punto de vista del desarrollo. Mira, para nosotros, nuestros antecesores de la tradición reformada pulieron su doctrina, hicieron las grandes confesiones en el fuego de un debate intelectualmente honesto. O sea, se pule más, se pulen las palabras, se pulen las expresiones. Pero si yo empiezo a decir, no, es que Santi no cree en la Biblia y demás, no me voy a edificar yo tampoco armando mi defensa. Seguro. Este joven es un poquito serio, como dice, un poquito honesto. Y a él anda, no sé si anda buscando la verdad, pero se ve que es consciente y es honesto. A diferente de todas las personas que he hablado Santi, que Santi habla con muchas personas que es un desastre y hablan y se contradicen. Así que cuando una vez Santi reconoce cómo era tú este señor, así que muy bien. Entonces, es importante lo que tú estás diciendo, fíjate, interesante, ok, listo, ustedes creen eso, pero ahora veo que tenemos una diferencia que sería entonces esta. ¿Tú crees que para poder hacer eso la iglesia tuvo que haber sido infalible? ¿Estamos de acuerdo? Para reconocer. Para hacer este reconocimiento piadoso de los documentos inspirados, la iglesia tuvo que haber sido infalible. Claro, sí, creo que sí. De hecho mi pregunta es formulada por causa de ello. O sea, la seguridad. O sea, yo puedo decir como... La certeza final. Sí. Claro, yo puedo decir como católico, mira, tengo seguridad en que estos son los libros inspirados por causa de la autoridad de la iglesia. Ojo. Ese es el corazón de mi pregunta hacia vos. Y digo, bien, vos... ¿Cómo me garantizás de que estos libros que han sido identificados por la iglesia son los que deben estar, que no sobra ninguno, ni que falta alguno? O sea, ¿cómo vos me podés asegurar eso? A ver. Ok. Vamos a ver. Desde el punto de vista de la tradición reformada, nosotros creemos que el reconocimiento del canon, lo que tiene que ver no con un aspecto cualitativo, sino con un aspecto cuantitativo, ya lo hemos aclarado, ¿cierto? Este aspecto cuantitativo se hace a través de un reconocimiento piadoso de la iglesia que tiene su lugar o está enraizado en la historia de la iglesia y que es garantizado precisamente por Dios mismo. Yo creo que ahí es donde nosotros podemos tener la diferencia, porque tú dirás, eso hace que la iglesia tenga que ser infalible. No, nosotros creemos que Dios, que es la autoridad final, el único todopoderoso, el único omnisciente, omnipresente, dio a la iglesia como un todo, y en eso estamos de acuerdo, la capacidad de hacer este reconocimiento piadoso y de esa manera garantizar para su pueblo las Sagradas Escrituras. Entonces yo me pregunto, ¿Dios siempre va a guiar a esa iglesia en cuestiones de eso, de fe, de lo que tenga que ver con sus palabras y sus cosas? Ahí está la pregunta. ¿Dios siempre tiene que guiar y va a guiar esa iglesia para que siempre esa verdad llegue y sea así, sea como dicen, infalible, sea que no se equivoque? Pero eso no hace que posteriormente nosotros entendamos que ese, digamos, poder, por decirlo de alguna manera, permanece perpetuamente en la iglesia. Esa iluminación que se le dio por el Espíritu Santo a la iglesia como un todo, ojo, no a individuos, sino a la iglesia como un todo, no creemos que luego esa autoridad quedó de manera que hiciera que la iglesia quedara con una autoridad infalible, que luego dijera, creamos esto que no hace parte de la escritura. Ahí, una vez yo escuché este planteo y me parece... Déjame finalizar, Santi, con algo. Déjame finalizar con algo.
Nosotros creemos una doctrina que se llama la preservación de la escritura. O sea, nosotros creemos que Dios tuvo la capacidad de inspirar al autor sagrado, de que luego le plació soberanamente que lo que él quería que quedara para su pueblo, quedara por escrito, y que luego tuvo el poder por su Espíritu Santo y su iglesia de preservarlo. Sí, estamos de acuerdo. Pero en última instancia, y aquí ya termino con esto, como decía el hermano que estaba antes de mí, hay que ser claros en algo. En última instancia, ya ahí sí entra la fe. O sea, la certeza final que yo tengo de lo que te estoy diciendo, ¿sí? Me la da el Espíritu Santo. Entonces, hay fe. Yo creo que Dios obró de esa manera porque voy a la Escritura, ¿sí? Leo, o sea, me introduzco en el texto, intento comprender cómo ha sido el proceso y yo digo, ok, esta es la palabra de Dios. Bien, ¿sí? Bien. Yo me siento, de conciencia me siento vinculado a ella. De hecho, o sea, yo como católico reconozco que esa fe que vos tenés en el libro, independientemente de las razones últimas que pueda llegar a dar, esa fe viene de Dios. Porque yo también reconozco que este es el libro sagrado inspirado por el Espíritu Santo. Entonces esa fe, cosa que uno aplaude, porque hay veces que se saca uno de contexto, pensando de que uno está poniendo en tela de juicio la escritura o que quiere, no, en absoluto. Yo aplaudo que los evangélicos crean en esto, me parece fantástico. Lo que se discute es la razón última del por qué es que se cree en eso, ¿se entiende? Entonces yo lo aplaudo. Sí, lo que digo es, una vez yo escuché un planteo similar al que me estás haciendo, que me parece súper interesante. Ahora digo, bueno, pero vos como individuo, porque cuando hablamos de protestantismo no podemos hablar de iglesia protestante porque no es un bloque el protestantismo. No, vos como individuo protestante, ¿cómo sabés que particularmente en este hecho Dios actuó de esta manera? Porque, a ver, la iglesia para vos no es infalible. Por ende se puede equivocar. El magisterio de la iglesia puede equivocarse. Vos vas a decir, de hecho así pasó. Se ha equivocado. Bien, fantástico. No quiero discutir eso en este momento, pero digo, si la iglesia como tal, que es aquella institución que identifica estos libros sagrados, se puede equivocar, ¿cómo vos sabés que en este momento particular o que respecto a este caso específico no se equivocó? A ver. ¿En qué te basas? Porque si la iglesia se pudiese equivocar, en primera instancia lo que yo debería decir es, también se pudo haber equivocado respecto a la identificación de los libros que van a formar parte del canon. Entonces, ¿qué me asegura a mí? Porque acá sí tenemos que hablar de seguridad, porque es una cuestión de fe, de salvación. ¿Qué me asegura a mí que particularmente respecto a este tema la iglesia no se equivocó, pese a que se puede equivocar? Vamos a ver qué va a decir el protestante. Lo que a mí me asegura que la iglesia no se equivocó es mi fe y mi seguridad en el Dios Todopoderoso que tuvo un plan desde antes de la fundación del mundo y que determinó llevarlo a cabo y que ningún plan de Dios puede ser frustrado. Pero si es así como él dice, entonces ustedes han visto unos debates que hemos hecho aquí, unas reacciones sobre los mormones que tienen fe en que el señor Smith, el profeta Smith, Dios le dio una tabla, que viene un ángel y que esa es la verdadera doctrina, incluso que ese libro es mejor que la Biblia. Si vamos a eso, lo que dice este señor que tiene fe en eso, entonces los mormones también, entonces, si es así, porque los mormones tienen fe en José Smith y están conformes que sí, que lo que dice José Smith está bien, porque ellos tienen fe en José Smith, que Dios lo llamó. Entonces, ese planteo que este protestante hizo ahí como que está raro. En el Dios Todopoderoso que tuvo un plan desde antes de la fundación del mundo y que determinó llevarlo a cabo y que ningún plan de Dios puede ser frustrado. Permíteme, te pongo una ilustración. A ver. Hagamos un paralelo entre la iglesia y el pueblo judío, ¿sí? El pueblo judío fue el depositario de la revelación antiguo pactual. Sí. Dios le dio su revelación, le dio su palabra, le dio todo. En antiguo pacto. Y nosotros vemos a Dios obrando en la historia. Dios es el Dios de la historia. Lo vemos obrando en la historia. Para llevar a cabo que su plan de traer al Salvador del mundo se consumara. Y preservó a su pueblo en las vicisitudes de la historia. Sí. Su palabra fue preservada. Pero me tenía que llevar eso en el Nuevo Testamento a entender que el pueblo judío, como depositario de los oráculos divinos, tenía que ser un pueblo infalible. Demostró que no. Pero la palabra permaneció y siempre se apeló a ella
como fuente última de autoridad. Escrito está también, no dice la escritura, o sea, siempre fue la escritura. La validez que se le dio a la tradición oral judía fue nula. Bueno, pero pará. Un segundo nada más te interrumpo. Dijo unos cuantos puntos buenos ahí, pero también decía que ese pueblo iba a rechazar a Jesucristo, la escritura. Pues digo, vos me estás garantizando, por causa de esta fe en Dios. Pero pará, un segundo. Te cierro la idea. Ok, te cierro la idea. Se apagó la cámara. No sé por qué aparte eso. Se apagó la cámara. No sé si estás ahí todavía. Ahí está. Perdóname. No sabía si te había sido. Entonces, vos me vas a decir, bueno, a causa de quién es Dios y de su plan, yo puedo tener fe en que la iglesia no se ha equivocado respecto al canon, porque no que la iglesia sea infalible, sino que a causa del plan de Dios y a causa de las cualidades o atributos de Dios, yo puedo tener confianza en que este es el canon, palabra de Dios. Esto es lo que Dios quería comunicar. Eso es lo que él dice. Pero la Reforma Protestante va a decir, la iglesia se equivocó respecto al canon. ¿Cómo? Porque van a quitar los deuterocanónicos. Uy, ¿verdad? Uy. Entonces, ahí es donde yo encuentro una doble vara. Porque o se equivocó la iglesia respecto al canon, tal y como ocurre en la Reforma Protestante, y consideran los protestantes que hay razones suficientes para quitar del canon los deuterocanónicos, o no se equivocó la iglesia y podemos confiar en que hemos heredado el canon tal y como Dios lo ha querido, porque pese a que la iglesia se puede equivocar, Dios ha dotado de dones especiales en un determinado momento a la iglesia para que no se equivoque. Está buena esa. Entonces, por un lado se equivocó, por otro lado no se equivocó. Al final, ¿se equivocó o no se equivocó? Uy, está bueno. Ok, bueno, termino el argumento anterior, que me hizo falta una parte pequeña. Dale. Y es para decir lo siguiente. Nosotros como cristianos creemos que tenemos una religión revelada. Sí. Es decir, que nosotros no hubiésemos podido conocer a Dios si Dios no se revela. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Siguiendo con la ilustración del pueblo judío, yo lo que en la tradición reformada se cree es que Dios, en su plan de tener un pueblo para su hijo, y redimir a un pueblo en el mundo y entregárselo a su hijo para reinar sobre ellos y poder vivir con él para siempre, eternamente, Dios se revela. Entonces comienza ese proceso de revelación, pero el proceso de revelación continúa en este, digamos, periodo de la historia hasta que termina ya el reconocimiento del canon, y a partir de ahí, digamos, el proceso de revelación cesa. Okay. Es decir, no creemos que haya revelación hoy, ¿sí? ¿Me hago entender? Entiendo que el católico sí cree que hay revelación a través del magisterio y del papado cuando habla en cátedra, ¿cierto? No necesariamente, o sea, no hay revelación nueva, podríamos decir, ¿no? Hay simplemente nuevos dogmas. Interpretación de la revelación ya comunicada. Eso es lo que va a sostener el católico. Interpretación. O sea, que esto básicamente sería más bien profundización de una doctrina que ya se cree que está ahí. Hay certeza respecto... Dogmatizar algo que se cree que ya estaba dentro de la doctrina. O sea, la revelación nos ha comunicado los dogmas más modernos, pero en un estado tan embrionario que a partir de la profundización de ciertas cuestiones que nos llevan a la conclusión de lo que luego son estos dogmas, por dar un ejemplo, la infalibilidad papal y demás, podemos nosotros tener garantía de que, bueno, la iglesia, dado que es infalible, no se equivoca al promulgar este dogma. Pero no es una nueva revelación, no, está siempre ahí presente, ha estado siempre ahí presente. Ok, listo. Entonces, pues bueno, una vez que termina ya con el reconocimiento del canon, ya finalmente, digámoslo así, el propósito de Dios de dar su revelación se cumple, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ya luego viene la segunda parte, que tú me dices, bueno, pero entonces si Dios lo hizo de manera infalible y la iglesia lo reconoció, entonces ¿por qué luego en la reforma se cambió el canon? Claro, no, la pregunta concreta es, ¿se equivocó o no se equivocó la iglesia? Porque yo te pregunté primero, bueno, ¿vos creés que particularmente en el caso del canon la iglesia no se equivocó? O me dijiste, no se equivocó, no porque fuese infalible, sino porque Dios la asistió
para asegurarle el hecho de que no se equivocara. Pero ahí yo levanto la mano y digo, pero pará, ustedes consideran de que la iglesia se equivoca respecto al canon cuando extraen los deuterocanónicos. Sí. Entonces, ahí me queda una duda respecto a, ¿se equivocó o no se equivocó la iglesia? Sí, porque los protestantes, la Biblia de los protestantes tiene 66 libros y la Biblia de los católicos tiene 73. Entonces, ¿se equivocó o no se equivocó? Ok, bueno, la respuesta que yo particularmente te daría es que el reconocimiento del canon, y ojo con lo que voy a decir, para que quede claro lo que voy a decir. Dale. A ver. El canon es exactamente como lo tenemos hoy. Yo sé que ahí vamos a entrar en otra discusión que tiene que ver con el reconocimiento de los libros deuterocanónicos. Ajá. Y debo ser completamente transparente contigo. Tal vez no soy la persona más adecuada para entrar a profundidad en esa discusión. Okay. Pero desde mi posición, digamos, personal, yo creo que en realidad no se equivocó y que la iglesia reconoció el canon como lo tenemos hoy. Y tú me vas a decir, sí, yo tengo esta prueba histórica y mira lo que dice aquí, mira, no soy la persona más adecuada para en ese tema debatir contigo. No, ahora, igual pues, yo tampoco, ojo, yo en el tema de los deuterocanónicos tampoco soy la persona más indicada, por eso no entraría en un debate de si los deuterocanónicos sí o los deuterocanónicos no. Okay. No pretendo entrar en ese debate. Pero más allá de eso... Pero puntualmente, más allá del registro histórico más antiguo, de si en el siglo II, siglo III, siglo IV, se aceptaron los deuterocanónicos, no importa eso. A lo que voy es, a ver, cuando vamos al siglo VIII, siglo IX, siglo X, es evidente que la iglesia hacía parte de su canon a los deuterocanónicos. Entonces, cuando vos me decís, la iglesia no se equivocó respecto a la identificación de los libros que fueron inspirados, porque Dios nos da garantía de que en la preservación de su plan de salvación necesariamente Dios actuó de esta forma con la iglesia, yo digo, pero pará, ¿cómo puede ser si el protestantismo afirma que la iglesia se equivocó respecto al canon quitando estos 7 libros? Entonces, el problema no es el histórico si los primeros cristianos creyeron o no en los deuterocanónicos. El problema es, ¿la iglesia se equivocó o no se equivocó respecto al canon? A mí me parece que estás en una encrucijada, porque si me decís que sí, es evidente el problema. Si me decís que no, yo te pregunto, ¿y entonces por qué el protestantismo quitó los deuterocanónicos? Es buenísimo, señores, es buenísimo este planteo que hace Santi. Claro, porque si esa iglesia que había, bueno, la católica, sacó estos libros guiados por el Espíritu Santo que Dios lo llevó. Entonces, si esos son los libros, ¿por qué entonces los protestantes cuando salen, año 1520 en adelante, salen y dicen, no, estos libros no, estos sí? Tienen 66 y los católicos tienen 73. Y yo que estoy buscando la verdad, la verdadera iglesia, la verdadera doctrina, digo, ¿a quién le creo? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Si usted sabe cuál es la iglesia verdadera, póngalo aquí en el comentario. Para ti, ¿cuál es la iglesia verdadera? Me parece que en última instancia es una gran encrucijada en la que se encuentra el protestante. Bueno. Ok, no, está bueno lo que me estás diciendo y precisamente por eso te decía que me gusta más bien escuchar de primera mano para poder tomar nota y entender precisamente en qué temas uno tiene que profundizar más, en qué temas se tiene que preparar mejor y tal vez te hubiese podido dar una mejor respuesta. Desde un punto de vista puramente, digamos, personal, te puedo decir que evidentemente yo creo que la iglesia no se equivocó al momento de reconocer el canon, pero... Fuera bueno que Santi le preguntara Santi le preguntara a él, ¿cuántos libros tiene tu Biblia? Ahí fuera buenísimo. Creo que el canon es el que tenemos hoy. Obviamente me podrás dar muchas objeciones al respecto, pero yo creo eso porque es una derivación lógica de lo que te he explicado. Es decir, si Dios le dio el Espíritu Santo en un proceso de iluminación a la iglesia como un todo para reconocer su palabra autoritativa, evidentemente no pudo haberse equivocado al reconocer la palabra autoritativa como tal. Y esta palabra fue preservada de momento que el canon que tenemos hoy, para nosotros desde la tradición reformada, es la palabra de Dios, no la contiene. Pregúntele a este joven, todos los que están en el chat, ¿cuántos libros tiene la Biblia que él usa? ¿Cuántas cartas? ¿Cuántos libros? No está sujeta a discusión. La recibimos como los profetas del Antiguo Testamento. Así dice el Señor, así dice el Señor. El argumento que vos estás utilizando, hermano, yo lo comparto. De hecho, yo lo comparto. Yo creo, más allá de que no va a ser el principal argumento que voy a utilizar, pero yo creo
que si el plan de Dios es comunicar la salvación a los hombres de todas las edades, esa iglesia no se puede equivocar. Si el plan de Dios es que ese mensaje llegue con sus ministros, con su iglesia, esa iglesia no se puede equivocar con todo lo que vaya a enseñar. Entonces siempre va a estar guiada por Dios. Eso está claro, señor. Lo que hay que identificar cuál es esa iglesia. Principal argumento que voy a utilizar. Pero yo creo que si el plan de Dios es comunicar la salvación a los hombres de todas las edades, necesariamente el mensaje tiene que preservarse puro. Eso. Por la vía escrita y por la vía oral va a sostener el católico, ¿no? Pero aquí lo que estamos discutiendo es la vía escrita. Yo creo que por la vía escrita, Dios ha tenido que asistir a lo largo de las edades a la iglesia para poder preservar fiel y puro ese mensaje que se ha comunicado de forma escrita. Es por eso que yo no puedo creer que la iglesia se haya equivocado a la hora de identificar qué libros sí y qué libros no. Y es por eso que también termino creyendo que los deuterocanónicos son parte de la Biblia y de la palabra de Dios, porque no puedo yo, y discúlpame, lo digo como ex evangélico, no puedo creer que en el siglo XVI, después de siglos y siglos que los cristianos han creído a una sola voz esto, no puedo creer que en el siglo XVI un par de personas que no creen que las esté asistiendo de forma sobrenatural el Espíritu Santo, sino valiéndose de criterios de estudio, puedan llegar a tener autoridad para decir, la verdad es que la iglesia se equivocó, estos son palabra de Dios y estos no. ¿Se entiende mi punto? ¿Qué va a decir ¿Qué va a decir este ahora con ese planteo? ¿Qué va a decir? Porque este protestante, este señor, es inteligente. Yo reconozco que reconoce muchas cosas y es un poquito inteligente. Estos son palabra de Dios y estos no. ¿Se entiende mi punto? Sí, y de hecho es la explicación del punto que ya habíamos dicho desde que comenzamos la conversación, de que esa iluminación a la iglesia, ese proceso de preservación, de ser columna, baluarte de la verdad, depositario de la fe, implica que el proceso perdura en el tiempo de una manera autoritativa en la iglesia. Eso es básicamente lo que cree el católico romano. Pero nosotros lo que creemos es que la escritura es la única inspirada y autoritativa. Y preservada. Todo lo que tiene que ver con concilios, credos, magisterio, explicaciones. No, está bien. Eso deben ser probados. Deben ser probados. Está fantástico. Pero ahí es donde yo encuentro el punto de quiebre, porque digo, bueno, está bien. Ambos creemos en la preservación del canon, porque en el canon se contiene el Evangelio de forma embrionaria, el Antiguo Testamento en sombra, pero se contiene el Evangelio. Y Dios es el encargado de preservar el mensaje puro comunicado por la vía escrita. Bien. Entonces, ahí es donde yo digo, recién en el siglo XVI los cristianos se van a dar cuenta de que la iglesia se equivocó respecto a esta identificación. Y si se equivocó respecto a estos 7, ¿no puede ser que también se haya equivocado respecto a otros? ¿Qué me garantiza a mí que eran esos 7 únicamente en los que se había equivocado y no en más? ¿Qué me garantiza de que no tenemos libros que no son palabra de Dios y que quedaron fuera libros que sí son palabra de Dios? Porque si en definitiva la iglesia pudo haberse equivocado, como el protestante va a terminar diciendo respecto al Antiguo Testamento, también pudo haberse equivocado respecto a otros libros que quizás hoy, como lo tuvieron los cristianos del siglo XIV, del siglo XIII, quizás no lo puedan ver. Los cristianos del siglo XIII y XIV, para el protestante, no pudieron ver que los deuterocanónicos no eran palabra de Dios. Quizás hoy, siglo XXI, a partir de la presuposición protestante, nosotros no estamos pudiendo ver que Tercera de Juan no es palabra de Dios. Y aparece alguien con nuevos criterios en el siglo XXII diciendo, mirá, no hay razones para creer que Tercera de Juan sea palabra de Dios. ¿Qué nos impide pensar de que en el futuro también no vamos a extraer otros libros y agregar otros? ¿Se entiende? Esa es, para mí, el gran talón de Aquiles del protestantismo. ¿Te puedo decir algo más o menos personal? Por favor, hermano, por favor. Y me encanta hablar con vos. Me caíste súper bien, hermanazo, pese a las diferencias, obviamente. Ok. Yo creo que ese punto, por
no, la verdad no he visto todo tu contenido y obviamente lo digo con mucho respeto, no te conozco como persona como tal. Okay. Pero por lo que he podido ver en tu contenido, yo creo que ese es el punto clave, neurálgico, como decía Jonathan Ramos en una conversación, el punto que movió todo lo periférico. Okay. O sea, la esencia que mueve todo lo periférico. Yo lo que he podido ver es que para tu caso, lo que te llevó al salto hacia el catolicismo fue ese punto. O sea, el punto de decir, yo tengo aquí la escritura, pero ¿quién me garantiza este cambio? ¿Quién me garantiza esto? Ojo. Y entonces ahí comienza el desarrollo, pues, o la profundización o el estudio sobre todo este tema de lo que el catolicismo romano dice sobre sí mismo respecto a su autoridad. Entonces, bueno, Santi, la verdad, muy bueno haber charlado. Me voy a tener que ir ya. Sí, por favor, gracias por haber entrado, de verdad. Disfruté mucho esta conversación. Ay. Las puertas las tenés abiertas cada vez que quieras, hermano. Gracias, de verdad. Me encantó poder hablar con vos, hermanazo. Wow. Dale, súper. Dios te rebendiga y bueno, nos vemos cuando vuelvas a entrar. Dale. Chao, chao, como dice Chanti. Señores, me encantó este conversatorio que tuvo Santi con este señor. Yo aprendí algunas cositas, me di cuenta de algunas cosas. Díganme ustedes si fueron edificados, si entendieron algunas cosas, entendieron algunos puntos de los protestantes, de los católicos. Aprendí algunas cosas. Le dejaré el link aquí de este canal, Rincón Apologético de Santiago Alarcón, para que vayan, se suscriban a su canal y vean su contenido, que es muy, pero muy bueno. Wow, señores, qué bueno. Gracias a todos, somos 10,000 suscriptores. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que Dios siempre te da lo mejor y lo que te conviene. Bendiciones, Shakrao.